Bien, cuando dimos bienes de uso, dijimos que los bienes de uso eran todos aquellos bienes tangibles, es decir, todo aquello que podemos ver y podemos tocar. Cuando hablamos de bienes intangibles, estoy hablando del antónimo de la palabra, entonces ahí directamente ya nos hacemos la idea de que si el tangible es lo que puedo tocar, lo intangible es lo que no voy a poder tocar. Es decir, que cuando nos referimos a los activos o bienes intangibles, son aquellos que nos van a conferir derechos, porque si estamos hablando de un activo es un derecho que la empresa tiene, y que esos bienes tangibles pueden ser adquiridos o desarrollados por la empresa. Y esos bienes, o sea, entonces nosotros decimos, pero ¿cómo? Si es un bien que no puedo tocar, ¿cómo es que me va a aportar un derecho, para un derecho valioso para la empresa? Bueno, es porque yo sé que con ese bien voy a obtener futuros ingresos. Entonces, fíjense qué dice la RT6 respecto a la definición de un intangible. Dice, son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo... perdón, estoy leyendo otra cosa. Acá me parece que tenía la definición de intangibles. A ver. Se me fue. Bueno, no sé dónde la puse acá. Dice, se consideran activos intangibles aquellos que confieren derechos valiosos a sus propietarios por ser adquiridos o desarrollados para su empleo en la actividad específica, no estando destinados a la venta. Los valores que representan existen en la medida que posibiliten obtener ingresos en el futuro. Es decir, son esos bienes que los puedo adquirir o los puedo producir, pero sé que a la larga voy a tener un derecho valioso del mismo. Es decir, que esos bienes me van a dar la posibilidad de obtener un ingreso en el futuro. Pero lo que tengo que tener en cuenta es que no están desarrollados para la actividad específica. O sea, hacen a la actividad, pero no que los hice especialmente para la misma. Fíjense acá, según la Real Academia Española, dice que intangible aquello que no debe o puede tocarse, ¿sí? Aquellos que no podemos tocar. Y dice también que son aquellos recursos de naturaleza inmaterial que posee capacidad de generar beneficios económicos para la empresa sin ser derechos contra terceros ni inversiones. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace esa aclaración? Porque todo aquello que nos va a generar derecho a nosotros es, por ejemplo, un derecho a crédito, es porque hice una venta y la tengo que cobrar, un derecho a un cobro por una inversión, es decir, cuando yo tengo un excedente, lo invierto y ese excedente hace que el día de mañana yo pueda tener un beneficio. Pero en este caso no es un cobro con ninguno de estos derechos. Y que para que sea un activo intangible debe cumplir determinados requisitos. Esos requisitos es que son no corpóreos, obviamente no tienen cuerpo, que tienen una vida más o menos prolongada, una vida útil, y que finalmente, otra característica dice, se transformarán en gastos en el curso de un número determinado de años, o bien formarán parte del costo de otro activo. Aguarden que voy a cerrar una puerta. Por acá pasan y me dejan la puerta abierta. Dice, comprenden derechos y privilegios con un plazo de existencia limitada por ley o por contrato, y los que no tienen una duración de existencia conocida al momento de su reconocimiento contable. Entonces ustedes se estarán preguntando, pero bueno, si acá me están diciendo que son activos no corpóreos, que tienen una vida útil más o menos prolongada, que finalmente se transformarán en gasto. ¿Y qué era en los bienes de uso aquello que se termina transformando en gasto? O sea, cuando nosotros comprábamos un bien de uso, sabíamos que tiene una vida útil y que a ese valor de origen después lo terminábamos dividiendo
en la cantidad de años de esa vida útil y lo íbamos imputando al resultado a través de la depreciación. Bueno, acá es lo mismo. También vamos a encontrar la depreciación en los activos intangibles. ¿Por qué? Porque ese valor de origen que tenga el mismo, también lo voy a ir imputando en esos años de vida más o menos prolongada, para imputar justamente ese activo, dividirlo e ir imputando el gasto año tras año. Y luego dice, comprende derechos y privilegios con más o menos un plazo de existencia limitada por ley o por contrato, o recuerdo al reconocimiento. Vamos a ver también cuáles pueden ser todos estos. Porque ustedes dicen, pero, profe, usted me está hablando de todo esto, pero ¿y qué son los bienes inmateriales o los bienes intangibles? Fíjense, es difícil encontrar características comunes a todos, porque tenemos varios que forman parte de los intangibles. No obstante a eso, los principales rasgos son: expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Es decir, yo estoy adquiriendo algo que sé que el día de mañana me puede llegar a producir ingresos. Para su reconocimiento, previamente debe haberse producido una transacción económica. Y obviamente esto da la particularidad de que es un activo. No son corpóreos, no poseen existencia física. Se emplean en las actividades principales del ente formando parte del aparato productivo permanente de la empresa. No están para la venta, pero se emplean en la actividad del ente. Su capacidad de servicio no se consume con el primer empleo, sino a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una vida útil. No representan derechos contra terceros, porque si bien estamos diciendo que depende de la posibilidad futura de producir ingresos, esos ingresos no es que yo tenga un reclamo a un tercero, un reclamo de cobro. Y no se adquieren o desarrollan para su venta. Se van generando, pero no para venderlos. Entonces decimos, bueno, bien, volvemos a repetir todas las características, pero venimos acá. ¿Y quiénes son los activos intangibles? Los activos intangibles tenemos dos, o sea, se pueden dividir en dos. En los bienes inmateriales, es decir, los que no tienen materialidad pura, o los cargos diferidos. ¿Qué son los bienes inmateriales? Perdón que se me fue acá. Los bienes inmateriales, dice, son bienes carentes de materialidad, pero susceptibles de cuantificarse por su cualidad de favorecer la obtención de ingresos al ente. Integran el activo en función de su valor futuro para el ente, que se traduce en un valor de uso derivado de la existencia de derechos y o privilegios derivados de su propiedad. Particularmente, los bienes inmateriales son aquellos que carecen de materialidad corpórea, pero que van a generar un ingreso futuro para el ente. Y la otra característica o el otro tipo de bien intangible que podemos conocer son los cargos diferidos, que dice, como aquellas erogaciones originadas en transacciones perfeccionadas jurídicamente por servicios recibidos, que serán imputables contra ingresos futuros. Representan los sacrificios económicos para el ente, pero que no benefician al ejercicio presente, por eso no se los considera gastos, y que sí benefician a periodos futuros con frecuencia de vida plurianual. Ejemplos: gastos de organización, gastos de organización. Son activos creados por el ente a modo de regularizadora de los resultados del ejercicio, y su destino es convertirse en gastos en un periodo de tiempo. Bien, ¿cuáles serían estos cargos diferidos? A todos aquellos gastos, por ejemplo, yo hoy decido largar un producto al mercado, un producto nuevo. Para largar ese producto nuevo al mercado, lo primero que hago, ¿qué es? Un análisis de mercado. Un análisis de posicionamiento, un análisis de funcionalidad, un análisis de qué va a pasar con ese producto en ese mercado, en esa zona geográfica, en ese nivel de sociedad.
Es decir, un análisis de mercado. Obviamente para poder hacer todo eso tengo gastos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esos gastos, o sea, si ese producto que yo voy a lanzar al mercado, a la larga reconozco que es bueno, lo largo al mercado, ¿qué voy a obtener? Ingresos futuros. Entonces, quiere decir que todos esos gastos me llevaron a que yo en el día de mañana, en otros periodos, tenga ingresos. O sea, me llevaron a que yo aplique ese estudio de mercado, lance el producto y dentro de unos años voy a ver el fruto de los futuros ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hago? A la larga, esos gastos los termino transformando en activo, porque ¿qué voy a hacer? No van a ser gastos de organización como resultado negativo. Los voy a activar como activos intangibles y los voy a depreciar en un determinado tiempo de vida útil y ahí voy a ir imputando el resultado negativo como consecuencia de imputar el resultado a medida que los ingresos se vayan generando. ¿Se entendió eso? Sí, sí. ¿Sí? Lo que es un cargo diferido y lo que es un bien inmaterial. Entonces ahora podemos empezar a hablar de qué tipo de bienes intangibles podemos tener. Y los vamos a clasificar de acuerdo a su origen o a cómo fueron generados. Fíjense, de acuerdo a cómo se adquirieron, tenemos concesiones, software, marcas, franquicias, valor llave, o cómo se generaron derechos de propiedad intelectual, marcas, software, gastos de constitución, gastos de investigación. Es decir, son todos activos que por más que diga gastos de constitución, son activos, porque son gastos que hacen que el día de mañana yo con ellos pueda tener posibles ingresos futuros. Entonces, hoy los voy a activar, es decir, van a formar parte del activo. Cuando digo los voy a activar es porque van a formar parte del activo. Y como consecuencia de eso, de que es un activo intangible, lo voy a depreciar a lo largo de la vida útil, cosa de que la sumatoria de esos gastos de organización los vaya imputando, pero como resultado a lo largo del periodo en que me van a ir generando ingresos. Y fíjense que de este otro lado empiezan a aparecer conceptos que sí conocíamos, pero que a lo mejor no sabíamos que se clasificaban dentro de lo que es un activo intangible, como es una llave de negocio, como es una marca, como es una patente, como es un derecho de propiedad intelectual. Cuando decimos, ay, dale, inventate algo, así lo registrás como propio, ¿o no? Por ejemplo, aparece también franquicias. ¿Qué es una franquicia? Fíjense que acá, en la filmina que sigue, están qué es cada uno. Por ejemplo, si una patente de invención es cuando se inventa un producto o un procedimiento. Es decir, yo hoy invento, no sé, cómo cómo hacer una escalera. Inventé una escalera. Digo, bueno, voy y la patento. ¿Por qué? Porque eso es mío. La invención de ese producto salió de mí. Por lo tanto, lo voy a patentar a mi nombre. Vieron que ahora hasta los famosos dicen, me fui a la luna y van y patentan que dijeron me fui a la luna, o sea, una cosa así. O cómo registrar la marca Maradona, que ahora se habló tanto de eso. Derechos de edición. Escribo un libro. Bueno, lo tengo que editar. Tengo que pagar un derecho, ese libro es mío. ¿Y por qué muchas veces dicen está prohibida su venta o la reproducción en fotocopias? Y justamente para que se compre el libro y que no se reproduzca en fotocopias. ¿Por qué? Porque tengo el derecho de edición. Obviamente los autores no quieren eso. Bueno, lo mismo pasaba con el tema de los discos y los cassettes de años de antes, para que no se graben. Y que ahora la gente también, o sea, que hubo problemas también con el tema de todas las discográficas, porque la gente obviamente no compró más CD, no compró más todas esas cosas que era para escuchar música. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo digitalizado. Entonces ahora todos los derechos de autor de los que cantan
empiezan, o los derechos de intérprete, empiezan a cobrar en base a cantidad de canciones reproducidas. Antes eran por discos vendidos, ahora es por cantidad reproducida. Lo mismo que los videos de YouTube, que se pagan por cantidad de videos que se miran, o por la cantidad de me gusta que podemos llegar a tener en Instagram. O sea, fíjense que todo eso son marcas, son activos intangibles. O sea, vamos a decir la verdad, un Instagram de Verónica Intamuso no va a tener el mismo valor que un Instagram de Santi Maratea. ¿O no? Digamos, el activo intangible, ahí lo podemos medir. No es lo mismo. No es lo mismo el nombre de Instagram de él, al que seguramente le pagan por la cantidad de publicaciones que tiene, por la cantidad de me gusta, al mío que estoy yo sola. Entonces, fíjense cómo eso a mí no me va a generar ingreso futuro. A él sí. Él lo puede medir ese ingreso, yo no. A no ser que después empiecen a mirar muchas veces los videos de YouTube mío a ver si alguien me paga. Empiezo a tener ingresos por ese lado. Entonces, fíjense, luego también tenemos concesiones o franquicias. ¿Qué es una franquicia? Tengo un dinero extra y quiero hacer una inversión. Quiero poner un negocio de ropas en el centro. Y si yo voy y compro la ropa en Buenos Aires y vengo la empiezo a vender, ¿tendré el mismo nivel de expectativa o el mismo nivel de ingresos que si voy y compro la franquicia de Kevinston o de, no sé, otra marca, Mimo y Chiqui, la ropa de chicos, o de, a ver, díganme otra marca que tenga franquicia, no se me ocurre, pero vieron que todas esos, o sea, por ejemplo, los Kevinston. Los Kevinston son iguales en toda la Argentina. Ustedes ven la vidriera de un Kevinston en Junín y va a ser la misma vidriera que el Kevinston de Rosario. Y van a entrar al local y van a ver que los muebles van a ser los mismos, esos muebles de madera oscura y la ropa toda acomodada de la misma forma. ¿Por qué? Porque así lo dice la franquicia. Yo voy a invertir dinero en una franquicia y la marca Kevinston me va a decir cómo tengo que poner la ropa, cómo tengo que armar las vidrieras, a qué precio tengo que venderla, cuándo tengo que hacer promociones que me indica la marca, y obviamente que es lo único que voy a poder vender dentro del local. Ni se me ocurra ir a Buenos Aires, comprar pantalones Levi's y venir a venderlos junto con los Kevinston, porque estoy haciendo una falta al contrato de franquicia. Y obviamente eso es una causal de nulidad del contrato. Entonces ahí tengo otra, y es lo que yo les decía, que yo venda, que yo ponga el negocio a partir de hacer un contrato de franquicia, voy a tener mayores expectativas de ingresos futuros que si el negocio lo pongo como voy a Flores, compro la ropa, vengo y la empiezo a vender. Tengo más expectativas de ingreso futuro de ese contrato. A ver, acá tengo un chat. La estación de servicio Puma también, ¿ve? Ahí tenemos otra, la estación de servicio, se me había ocurrido. Bien, y después hay otro intangible que puede aparecer, que es el valor llave. ¿Y qué es el valor llave? Es cuando un negocio se vende, vieron que por ahí dice, vendo la llave del negocio. No es que vendemos la llave que abrimos la puerta. La llave del negocio le decimos a aquello que genera utilidades, que sabemos que va a generar utilidades. A ver, yo les hago una consulta. El valor llave de Naldo Lombardi de Junín, sin menospreciar, ¿será igual al valor llave de la venta de electrodomésticos Don Pepito que tengo a la vuelta de mi casa? No. Sí, No. si Don Pepito tiene que cerrar sus puertas y dice, vendo el valor llave de mi comercio, yo ahí tengo una expectativa de comercio. Ahora, si el que cierra sus puertas es Naldo Lombardi porque no tiene más ganas de trabajar, el valor llave de Naldo Lombardi es muy distinto al de Don Pepito. Es decir, es mide también un poco el posicionamiento en el mercado. Yo sé que por más que tenga que invertir muchísimo más, voy a tener mayores ingresos con ese valor llave que con el otro.
Por eso son activos intangibles que no podemos tocar. Los podemos medir, le podemos dar un valor, pero no los podemos, no tienen valor corpóreo. Bueno, fíjense que después siguen derechos de autor, que hoy les comentaba, marcas y nombres comerciales. Bueno, ven, por ejemplo, esto está muy de moda ahora el tema de los derechos de fotografía o los derechos de imagen. Yo, por ejemplo, tengo chicos en el colegio y todos los años me mandan del colegio una nota en donde me la hacen firmar, donde yo los autorizo al colegio al derecho de imagen, en el caso de que hagan un acto en el mismo, saquen una foto, esa foto está justo a mi hijo y esa foto la suben al Facebook de la escuela y ahí están mostrando a mi hijo en un diario. Entonces, los colegios, se cubren con esta autorización que nos piden a los padres a principio de año frente a cualquier juicio por derecho de imagen, porque publicitan a mi hijo en una foto, en una red social. La vez pasada me reía porque el más chiquito mío, 15 años tiene, mami dice, me voy a tomar un café al centro. Bueno, y estaba con una chica tomando café en el centro y al otro día sale en el diario Democracia, en plena tapa, los da foto de los dos, que digamos, la foto era que los bares estaban empezando a tener aforo nuevamente en la pandemia, y la foto era de ellos dos ahí tomándose un café en plena Sáenz Peña. Y bueno, las cargadas, y lo primero que me dijo él, mami, hacerle juicio al diario porque sacó la foto mía sin mi permiso. Y soy menor de edad. Y bueno, fíjense que bueno, esas cosas hoy por hoy se utilizan mucho, el derecho de edición, el derecho de imagen, el plagio. Bueno, son todas cosas que hacen a los activos intangibles. Y por último, fíjense que acá tenemos otro concepto que es investigación y desarrollo, que más a lo que es un activo intangible, acá nos estamos refiriendo a un cargo diferido. ¿Por qué? Porque es lo que yo les explicaba hoy. Fíjense que dice, son estudios originales para obtener nuevos conocimientos o técnicas y aplicación a un plan concreto para obtener productos nuevos o mejorados. Es decir, yo hoy hago un gasto de investigación para ver cómo cambio, que yo hoy vendo la harina 3.0 y la quiero vender, quiero hacer la misma harina pero de trigo con semillas. Bueno, quiero ver cómo la hago. Entonces, todos los gastos de investigación de esa nueva trigo de harina, con esa harina nueva con semillas, todos los gastos de organización, de investigación, de administración, de todo ese estudio, o sea, a lo mejor el día de mañana es un boom y vendo un montón de harina con semillas. Pero los gastos los hice hoy. Pero entonces, cuando yo tenga que imputar esos gastos en la contabilidad, no los voy a imputar como resultados negativos. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo al ejercicio en el que estoy haciendo el estudio todo el gasto. En cambio, los voy a activar, van a ser un activo intangible. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, si de gastos de organización tengo 3 millones y creo que estos gastos o este producto me va a estar dando ingresos durante los 3 ejercicios que siguen o durante los 5 ejercicios que siguen, bueno, ¿qué voy a hacer? Ese gasto de organización le voy a dar una vida útil de 5 años, entonces a partir del próximo ejercicio